amigos, un cordial saludo nuevamente desde su programa Conociendo el Derecho Penal. La migración ilegal, la migración forzosa, el desplazamiento de personas constituye uno de los problemas más representativos de nuestro tercer milenio. Particularmente Latinoamérica se ha convertido en un escenario donde el tránsito de personas de un país a otro buscando refugio por razones políticas, por razones religiosas o económicas, es pues una constante que ha acompañado los 2 últimos años. Especialmente conocemos todos el flujo generado desde Venezuela a varios países de la región, entre los cuales está el Perú. Algo similar ocurre en Europa, que permanentemente recibe en sus países centrales la presencia de esta migración masiva desde el África o también desde países de Asia. Y esta presencia de la migración ha generado también un nuevo esquema y tipología de criminalidad organizada, al cual denominamos el tráfico ilegal de migrantes o la migración ilegal. Nuestra legislación, siguiendo mandatos internacionales derivados de convenios especializados, ha regulado en nuestra legislación penal un delito que reprime estas prácticas tan negativas. Para tratar sobre las características del delito de tráfico ilegal de migrantes, así como las consecuencias penales que esta forma tan grave de criminalidad genera, nos acompaña nuevamente en nuestro programa el profesor Luis Ishi Mesa. Él es magíster en Derecho y además es catedrático de Derecho Penal en las secciones de pregrado y posgrado en la Universidad San Martín de Porres y también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Últimamente viene desarrollando una intensa actividad de difusión de los convenios y el desarrollo práctico de los mismos en el plano de relaciones internacionales y de la presencia de una criminalidad organizada de corte supranacional. Él se desempeña como consultor de la Organización de Estados Americanos en este ámbito y ha tenido la gentileza de aceptar nuevamente nuestra invitación para platicar sobre estos complejos y a la vez graves hechos que están ligados al tráfico de seres humanos. Estimado Luchito, como le decimos cariñosamente, gracias por volver a acompañarnos y te planteo la pregunta que es la base de nuestro programa de hoy. ¿En qué consiste el delito de tráfico ilícito de migrantes? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, doctor Prado, a usted, a su programa de Justicia TV, y sobre todo para tocar un tema bastante importante como es el tráfico ilegal de migrantes, que mucho se asocia actualmente a lo que es el crimen organizado. En palabras concretas y bajo un lenguaje sencillo, implica justamente conductas o actividades de promover, favorecer, facilitar la entrada ilegal de una determinada persona o su salida también a un determinado territorio nacional, obviamente sin cumplir con los requisitos migratorios que establece cada país. Y obviamente esto se hace con una finalidad específica, ¿no? Que el que trafica con migrantes, con personas, busca obtener generalmente un beneficio económico o también de otra índole, ¿no? Esa es la base central, obviamente, de lo que es el tráfico ilegal de migrantes, pero sobre todo el aspecto donde usted destaca, ¿no? El aspecto de carácter transnacional. Esto es importante querer, obviamente, resaltarlo, porque el tráfico ilegal de migrantes como tal no aparece en el Código Penal de 1991, sino que, como usted bien dice, es una incorporación en atención a los compromisos internacionales que adoptó el Perú, concretamente al suscribir y ratificar la Convención de Palermo de Delincuencia Organizada Transnacional,
Y es así, como usted bien señala, que este delito se incorpora recién como un delito contra el orden migratorio en el artículo 303A con la ley 28.950 del 16 de enero del año 2017, ¿no? Delito contra el orden migratorio, tráfico ilegal de migrantes 33A y sus circunstancias especiales agravantes en el artículo 303B. Es un delito, entonces, que se inserta en el Código Penal con posterioridad a la entrada en vigencia del mismo, como has destacado, pero que tiene un componente internacional muy significativo. Y lo que ha puesto de relieve, las organizaciones criminales que se dedican al tráfico ilegal de migrantes obtienen una ventaja mayormente económica. Es un delito con una finalidad eminentemente lucrativa. Has mencionado que hay 2 artículos en el Código Penal que han sido dedicados a tratar la respuesta del Estado peruano en el ámbito de la inmigración ilegal. Nos has dicho también que hay pues varias conductas. ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes en cuanto a tipologías, de estas formas en que se realiza este delito en nuestro país? Muchas gracias. Quería justamente destacar un último informe de la Defensoría del Pueblo, que justamente ha sacado un pequeño libro sobre el tema de tráfico ilegal de inmigrantes en marzo del año 2019, donde la Defensoría del Pueblo hace un estudio justo sobre el tema del tráfico de inmigrantes en el Perú. Y el tema es bastante, mire, particular, porque mucho se habla de tráfico de migrantes asociado al crimen organizado, pero muy poco se sabe, en atención justamente a sus tipologías, cómo funciona, cómo opera esto. Si bien es cierto, es una conducta que se asocia generalmente al crimen organizado, los estudios no han sido bastante amplios o extensos, y el Perú justamente es una muestra de ello, porque los estudios del periodo de 2012 al 2015 que hace la Defensoría del Pueblo solamente identifica 209 casos judicializados, y obviamente toma como muestreo determinadas zonas como Tumbes, Madre de Dios, el tema de Lima, Callao, Tacna, que son justamente puntos fronterizos, porque eso se asocia a una figura de carácter transnacional. Y el tema es bastante relevante porque obviamente va a depender de la actividad criminal a la cual esté vinculado el crimen organizado. Entonces, bajo una tipología clásica transfronteriza regional, sobre todo justamente el tema de tráfico de migrantes, obviamente hablamos de una tipología que se vincula en estructuras sobre todo netamente de carácter familiar, y donde mire usted el tema particular es o familiar o geográfico. En el caso peruano, le explico por qué. Porque obviamente son algunas personas o grupos de familias que se dedican justamente a trasladar y para poder ingresar, ¿no?, a cambio de un beneficio económico generalmente a determinadas personas al territorio nacional. Entonces, este tipo de tipología que utiliza una estructura clásica de carácter familiar implica también de que justamente no solamente la familia, sino el grupo regional, por ejemplo, de todo Tumbes, puede verse beneficiado o facilitado con este acto justamente de tráfico ilegal, que a veces se asocia a otras figuras, también como por ejemplo la trata de personas. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque obviamente en los temas actuales de investigación, yo hablaba hace poco con el general a cargo de la región en Tumbes, se adoptan tipologías o nombres de otra estructura importada. Y obviamente yo le puedo contar esto por mi experiencia, obviamente, de consultor, de experto que he viajado a Centroamérica, donde ahí la presencia del tráfico de migrantes es mucho más notorio, ¿no? Sobre todo el llamado Triángulo del Norte, que es Honduras, Salvador, el tema de Guatemala, donde se trata de llegar a Estados Unidos y México, y esa nomenclatura de aquellos que tratan justamente de transportar primeramente para poder ingresar a otro territorio sin cumplir con los controles, le llaman los llamados coyotes. Entonces, los coyotes, el tema de los polleros, entonces ellos miren esa característica. Los mojados también. Los mojados tienen esa característica particular que en el tema del nomen juris o la nomenclatura policial se ha venido acá asociando, pero no van más allá todavía de poder identificar los grupos criminales en sí, que es crimen organizado en puridad, que son los niveles estratégicos que el acuerdo plenario también destaca y diferencia entre lo que es una organización criminal propiamente dicha, de lo que es una banda que es vinculada a delitos violentos o emergentes todavía. Entonces, por ejemplo, en Centroamérica el tema es bastante particular porque los polleros o el tema de los mojados o el tema justamente de los coyotes solamente operan hasta una determinada punto geográfico. Cuando ya justamente hay que corromper controles para justamente ingresar de manera ilegal estos migrantes y obtener beneficio, ellos dejan justamente su actividad e ingresan justamente como el Cartel del Golfo, los Zetas o las Maras que tienen el control ahí. Eso en el lado peruano no se visualiza todavía ahí.
La policía lo que ha podido advertir justamente los controles fronterizos es que justamente es una estructura de carácter familiar o local que todavía no tiene los ribetes de una organización criminal en puridad. Y eso es bastante importante, ¿no? Porque obviamente cuando hablamos de organizaciones criminales hablamos justamente de cosas más grandes como corrupción de funcionarios, como el tema justamente de falsificación de documentos, ¿no? Entonces lo que se utiliza acá generalmente son familias taxistas que conocen los puntos clandestinos en la zona, por ejemplo, de Tumbes, Ecuador, Tacna, Chile, para poder justamente ingresar. Esa es una modalidad, porque usted va a encontrar también otra modalidad que el informe de la Defensoría del Pueblo lo señala, que el Perú como estado de tránsito, ciudadanos asiáticos o africanos, ¿no? Los chinos, por ejemplo, o países justamente de Asia o el mismo África, ¿no? Porque justamente los casos más notorios que se advierte justamente judicializables es gente de Senegal, los haitianos, obviamente que están justamente en un estado de tránsito para ir rumbo a Brasil, por mejores expectativas económicas, por ejemplo, como usted señalaba. Entonces, lo que yo quiero justamente establecerle y señalarle es que en el tema del tráfico ilegal de migrantes es una conducta emergente que siempre ha existido como tal, pero muy poco se conoce como tipología. Y obviamente quizás lo más desarrollado es en América Central, en el tema justamente de esos países vinculados al Caribe, Estados Unidos o México, donde las políticas migratorias son más estrictas. Y en el Perú justamente todavía estamos en una zona de carácter emergente vinculado al crimen organizado, sobre todo tipologías clásicas, estructuras justamente familiares o geográficas regionales asociadas a otra clase de delitos. El Perú ha adaptado su legislación a los requerimientos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a uno de sus protocolos que pone el acento justamente en la necesidad de reprimir las formas de inmigración ilegal como una manifestación más de la actividad que realizan organizaciones criminales. Los delitos que se han introducido en el Código Penal tienen pues características que corresponden a los modelos internacionales existentes. Pero ¿cuáles son sus defectos operativos? ¿Cuáles son las asimetrías que se pueden ubicar en el ámbito de la respuesta penal, esto es de las penas? Para referirnos a estos temas volveremos luego de unos instantes. En cuanto a las penas para estos delitos, la pena privativa de libertad tiene además el acompañamiento de una pena pecuniaria, de una pena de multa, dado que se trata de un delito que es motivado por razones fundamentalmente lucrativas. Mire usted, el tema de la consecuencia jurídica del delito es un aspecto que, desde mi punto de vista particular, resulta criticable en la legislación penal nacional. Si usted ve justamente, va a encontrar penas principales y conjuntas vinculadas a una privación de libertad y a una inhabilitación. Y sobre todo porque justamente, tomando como referencia los protocolos y las recomendaciones internacionales, se establece que si hay funcionario público de por medio en un tráfico ilegal de inmigrantes, establecer obviamente una sanción especial para funcionario público. Y eso es la razón por la cual, entre otros, tiene justamente previsto una pena de inhabilitación, numerales 1, 2 y hasta 8, ¿no?, del artículo 36. Pero lo criticable es que reconociendo como propia circunstancia especial agravante de primer grado o nivel que justamente pueden estar vinculados empresas, lo dice personas jurídicas también, entonces no haya previsto una pena de multa en el tema particular. Entonces, obviamente, la pena de multa, por criterios de merecimiento, necesidad de pena, debería ser una sanción. No está considerada la multa en este delito. No está considerada la multa. Y obviamente debería considerarse la pena de multa, obviamente, como una circunstancia de represión, como parte de una respuesta punitiva del Estado. Ahora que menciona la presencia de personas jurídicas, que de hecho no es una característica común a las formas de criminalidad productiva como la que lamentablemente representa el tráfico de inmigrantes, esto es que producen dinero, que prestan bienes y servicios ilegales a través de organizaciones criminales, llama entonces la atención que no haya una regulación de sanciones para la persona jurídica. Hay que entender que en estos casos se aplicarían las consecuencias accesorias del artículo 105 porque no está este delito dentro de los alcances de la ley 30.424. Sí, muchas gracias por la pregunta, doctor. Y yo quiero partir de un tema bastante importante y reiterarle nuevamente lo que le dije al comienzo.
el tema de ser un delito vinculado sobre todo al crimen organizado ha hecho justamente que se haya dejado dos aspectos importantes de lado. En la legislación peruana. En la legislación peruana y en su tratamiento justamente para poder sancionar de manera eficiente. Hace poco, en el año 2015, las conferencias de Naciones Unidas sobre prevención de delito y justicia penal, sobre todo el tema de la conferencia de Doha del año 2015, Qatar, sobre prevención de delito y justicia penal, estableció nuevamente lo que ya Palermo había establecido. Señores, ustedes quieren luchar de manera eficiente contra el crimen organizado, tienen que tener dos aspectos principales. Primero, cooperar. Entonces, la cooperación técnica de carácter horizontal entre Estados que permite establecer tipologías, estructuras y advertir la presencia de personas jurídicas vinculadas justamente a este delito de tráfico de migrantes. Y aunado a ello, justamente las nuevas modalidades emergentes que decía Doha, Qatar, y el tráfico ilícito de migrantes se asocia a nuevas formas de crimen organizado. ¿Por qué le digo eso? Y respondo a su pregunta. Hay una trilogía indisociable. Si usted habla de crimen organizado, habla, quiera o no, de lavado de activos. Y se habla de lavado de activos, habla justamente de personas jurídicas y corrupción de funcionarios. Entonces, ¿a qué me dedico justamente y qué critico yo en este sistema actual de personas jurídicas? Que el legislador ha creado dos sistemas justamente distintos y adversos, contradictorios en algunos casos. Tiene consecuencias accesorias en el artículo 105, bajo un sistema vicarial o de heteroresponsabilidad, y tiene sistema de transferencia, y tiene por otro lado lo que usted dice, la llamada ley número 30.424, que obviamente bajo una suerte de una responsabilidad administrativa de personas jurídicas, apareció de manera justamente concreta para un delito, cohecho activo transnacional, artículo 397A, bajo un sistema obviamente de efecto organización y que obviamente trataba de adaptar el tema de los compliance o los llamados modelos de prevención, pero de pronto se expandió la ley y apareció un decreto legislativo 1352 que decía, oiga, esto también se afecta para cohecho activo genérico específico, lavado de activo y financiamiento del terrorismo. Y de pronto el año pasado, con la ley 30.835, se amplió para dos figuras más, colusión y tráfico de influencias. Oiga, pero solamente son delitos vinculados a un tema parcela de corrupción de funcionarios, fue creado para el tema de Odebrecht, oiga, y el tema de tráfico de migrantes, donde hay personas jurídicas, claro, o medio ambiente, ¿no? medio ambiente, o delitos. Entonces, mi crítica particular, y yo lo he planteado siempre, y quizás no guste o no, pero uno es bastante claro, es que me parece que la ley tiene deficiencias, y tiene deficiencias bastante claras. Habla de una responsabilidad administrativa y usted ve la ley 30.424, es todo un tratamiento de carácter penal. Inclusive habla de un sistema de tercios, suspensión de la vía administrativa. Tiene agravante y atenuante. Y es bastante curioso. Yo lo voy a decir bastante claro, guste o no guste. A mí me parece que fue una ley que, buena cuenta, impulsa los llamados modelos de prevención, los llamados compliance, que nadie esté en contra de ello. Lo que yo critico es la forma como se hizo o cómo lo dio el legislador. Parece una suerte de casi impunidad a una persona jurídica que puede estar o no involucrada en la comisión de un hecho delictivo. Entonces, en el tráfico de migrantes, obviamente resulta prácticamente aplicable el tema de consecuencias accesorias del artículo 105, ¿no? Que tiene justamente el Código Penal y que el Poder Judicial luchó durante mucho tiempo, ¿no? Para establecer justamente un mecanismo. Usted bien sabe que en el año 2009 establecer acuerdos plenarios sobre consecuencias accesorias, y es más, la ley del crimen organizado de su versión preliminar, la 30.077, en su numeral 15, introdujo como una modalidad de crimen organizado el tema justamente del tráfico de migrantes, de personas, y obviamente tenía un catálogo propio de consecuencias accesorias. ¿Qué hizo la ley 30.424? En la parte final que nadie lee, dice, deróguese el artículo 8 del decreto legislativo 1106, consecuencias accesorias. Entonces, oiga, bajo ese supuesto tú tienes un sistema totalmente distinto. Para determinados delitos usted aplica consecuencias accesorias y para delitos emblemáticos como el lavado de activos, por ejemplo, va a tener que ver justamente un modelo de prevención. Entonces, me parece que ahí existe un defecto bastante grave dentro del sistema en cuanto a la aplicación de sanciones a personas jurídicas, cualquiera sea su naturaleza. Me parece muy pertinente tu observación crítica, que la comparto. Igualmente siempre hemos cuestionado esa actitud tímida de construir un híbrido raro en esta ley 30.424 y desperdiciar, en mi concepto, una institución que nació en el contexto de la prevención del lavado de activos y que se ha generalizado como son los programas de cumplimiento. Efectivamente, hay pues necesidad de tomar en serio la presencia de las personas jurídicas en estos delitos. En atención al perfil de los delincuentes o de las víctimas, hablaste de un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la presencia del tráfico ilegal de migrantes. ¿Qué datos tenemos? ¿Quiénes son
los potenciales autores, dónde están las víctimas, a qué características responden. Muchas gracias por la pregunta. En el caso peruano, generalmente estamos hablando, y le vuelvo a reiterar, de una estructura todavía bastante amorfa, dispersa, que se dedica justamente al tráfico ilegal de migrantes de carácter transfronterizo, generalmente, cuando no a veces algunos matices de estado de tránsito, como también destaca también el informe justamente de la Defensoría del Pueblo del año 2019. Y sobre todo en el tema justamente del carácter transfronterizo, estamos justamente vinculados personas taxistas, por ejemplo, ¿no? Que tratan justamente de ingresar a personas... Paseros, llamemos así. Los llamados paseros, para justamente ingresar a personas que no cumplen con los requisitos formales a un determinado territorio nacional. Y obviamente el tema es bastante importante porque es una parcela bastante todavía rudimentaria, sobre todo de personas que están en puntos fronterizos que tienen que ingresar al país. ¿Por qué el Perú? Porque el Perú es un país emergente, mire usted, es un país emergente como consecuencia de los Juegos Panamericanos, como consecuencia justamente de una final de Copa Libertadores que se va a jugar acá en el Perú. Entonces es un mercado bastante atractivo. Entonces, como usted ha bien señalado, uno de los aspectos es que el aspecto económico, en busca de mejores económicas, obviamente genera que la persona quiera venir al Perú y quiera justamente, a veces como los controles se vuelven un poquito más rígidos, como el tema de los venezolanos, burlar esos controles de migratorios y poder justamente ingresar al país. Pero el tema justamente de los controles genera porque estamos ante un país todavía donde generalmente no el punto fronterizo está donde está la autoridad, sino que es un país diverso donde justamente las zonas geográficas permiten obviamente la entrada de estas personas en el territorio nacional. Entonces estamos todavía ante una estructura bastante rudimentaria, bastante justamente, digamos, de carácter fronterizo, y sobre todo el informe también llega a un aspecto bastante importante que hay que distinguir también, ¿no? En cuanto a la víctima. Entonces, hemos siempre estado presentes en el tema de reprimir al traficante ilegal de migrantes, pero nos olvidamos de la víctima. Entonces, lo que hace la Defensoría del Pueblo, y tomando como referencia el decreto supremo que reglamenta la ley 28.950, es poner especial énfasis al tema de la víctima. ¿Por qué? Porque Palermo habla de objeto, y obviamente dejamos de lado el tema de la víctima. Entonces, unas pequeñas diferencias técnicas, porque obviamente el tema de la víctima es una persona que ha sido también abusada, secuestrada, materia de otros delitos. Entonces, cuando hablamos de objeto, a veces nos referimos justamente a la persona que quiere un mejor beneficio económico, y obviamente recurre a una persona para que le ayude a ingresar a un país vulnerando controles, falsificando documentos. Entonces, el tema todavía no está muy definido en cuanto a la víctima en sí, porque obviamente la víctima es aquella persona en puridad que justamente ha sido materia de explotación o de otros delitos conexos al tráfico de migrantes. El objeto justamente vinculado a la persona es aquella persona que busca, por ejemplo, un tema de un apoyo para poder ingresar. Entonces, esos aspectos son los que viene definiendo, lo que viene justamente señalando el tratamiento a la víctima en parte en este informe a la Defensoría del Pueblo, y sobre todo que obviamente en el tema de lo lato y lo largo que son los procesos todavía en estos casos de crimen organizado vinculado al tráfico ilegal de migrantes. Has permitido que tomemos conocimiento de características muy significativas y sentidas de este delito que, como mencionas, se entrecruza con otras modalidades delictivas graves, como la trata de personas, incluso la explotación laboral, etc. Hay, pues, desde tu opinión, que comparto, mucho todavía que hacer en este dominio. El Perú tiene que entender que no solo es un país de tránsito, sino que también es un país de inicio de este grave mercado del flujo migratorio ilegal. Confiamos que la información suministrada permita, pues, llamar la atención a nuestros televidentes sobre lo que significa estas modalidades que abusan de el interés, la necesidad de personas de labrarse un futuro mejor fuera de sus fronteras originales. Con ello queremos agradecer la presencia de nuestro amigo y colega Luis Ichimesa, quien ha tenido la amabilidad de explicarnos las características de la migración ilegal como delito de trascendencia transnacional. Los invitamos a un próximo encuentro, a una próxima evaluación de la legislación penal nacional, aquí en su programa Conociendo el Derecho Penal. Siempre en Justicia TV, el canal de los jueces del Perú.